La plaza de piedra temblaba bajo miles de pasos. El aire estaba impregnado de hierro y sudor. En las filas estaban hombres que se enfrentarían a bárbaros cuyas espadas eran más largas, cuerpos más poderosos y gritos más fuertes. Pero precisamente estas hojas cortas, de solo medio metro de largo, decidían los destinos de los continentes. ¿Por qué un arma que, en apariencia, era inferior a casi todas, se convirtió en el principal instrumento para la conquista de medio mundo? ¿Y qué se escondía detrás de este simple trozo de acero que se clavaba en la historia de la humanidad como en la carne del enemigo? La respuesta está oculta en el gladio romano, un arma que cambió la propia idea de la guerra. Los romanos no solo luchaban, creaban un sistema. Según Polibio, los legionarios no eran una multitud, sino un mecanismo vivo, donde cada pieza tenía su lugar. A su espada corta la llamaban gladius, del latín gladius, que significaba espada. Pero a diferencia de las hojas bárbaras, no cortaba, apuñalaba. El gladius no era un símbolo de fuerza, sino un símbolo de cálculo. Su longitud, aproximadamente 50 centímetros, su peso, alrededor de 800 gramos. Demasiado corto para el golpe de un caballero, pero ideal para un golpe preciso en el corazón. Imaginad un momento de silencio antes del combate. La línea frontal de la legión baja sus enormes escudos rectangulares, y bajo su borde, como lenguas de serpiente, asoman las hojas. Esto no es una carnicería caótica, sino un ritual a sangre fría. Un paso adelante, una puñalada bajo la costilla, un paso atrás. Así los romanos convertían el campo de batalla en una fábrica de muerte, donde cada segundo era el movimiento de un mecanismo afinado. Esta formación se llamaba manípulo. 20 años antes de nuestra era, el historiador Livio escribía que precisamente la formación manipular permitió a Roma soportar el embate de enemigos que la superaban en número varias veces. 3 líneas de infantería, los astati, los príncipes y los triarii, se movían como olas, relevándose unas a otras. Cada ola dejaba tras de sí solo polvo y cuerpos. Hallazgos arqueológicos confirman, bajo Cartago, bajo el bosque de Teutoburgo y en las fronteras orientales del imperio, se encontraron decenas de gladius, cortos, curvados por el tiempo, pero aún afilados. El metal, forjado con acero hispano, soportaba cargas increíbles. El tipo hispano, Gladius hispaniensis, se convirtió en el estándar porque combinaba resistencia y equilibrio, permitiendo asestar una estocada sin perder el control. Un romano con armadura llevaba consigo no solo una espada, sino toda una filosofía de guerra. A diferencia de los bárbaros que luchaban por la gloria, él combatía por el orden. Su hoja no brillaba al sol, no relucía con ornamentos. Era como la propia Roma, austera, funcional, invencible. Cuando el viento barría la arena de los cuerpos de los enemigos caídos, el gladius permanecía clavado en la tierra, como un signo de poder, corto, silencioso, pero absoluto. Y fue precisamente en este momento cuando nació la principal revelación militar de la antigüedad. Para someter el caos se necesita un arma no más larga que un brazo extendido. Pero la fuerza del gladius no residía solo en el metal, vivía en aquellos que lo empuñaban. Las personas que cada mañana entrenaban con maniquíes de madera golpeaban no por furia, sino por ritmo. No perfeccionaban la fuerza, sino la precisión. Los llamaban mails, soldado, hombre de deber. Y este deber determinaba el futuro del imperio. El secreto de la espada romana no estaba en el acero ni en la forma. Radicaba en cómo se usaba, en la habilidad de transformar un instante en una ventaja. Por eso el gladius romano se convirtió no solo en un arma, sino en una extensión de la voluntad humana. Y cuando miles de estas hojas cortas se alzaron por primera vez hacia el cielo sobre los Pirineos, el mundo aún no sabía que en pocas décadas serían ellas las que decidirían el destino de Europa,
En el sur de España, en el aire cálido y polvoriento de Sagunto, resonó por primera vez el sonido del acero, del cual nació el mito. Fue aquí, durante la Segunda Guerra Púnica, donde los romanos se toparon por primera vez con las armas de los mercenarios íberos, espadas cortas y afiladas que cortaban la carne con una facilidad aterradora. Estas hojas eran más cortas que las galas y más pesadas que las griegas. Penetraban el cuerpo como un cuchillo en arcilla húmeda. Los romanos quedaron asombrados. Según Polibio, las legiones vieron por primera vez un arma capaz de atravesar a un hombre hasta el corazón con un solo movimiento. Así nació el Gladius Hispaniensis, la espada hispana, que se convirtió en el corazón del imperio. Pero antes de que esta hoja llegara a manos de cada legionario, Roma debía comprenderla. La metalurgia en Hispania era considerada la mejor del Mediterráneo occidental. Los herreros locales empleaban un método especial de forjado repetido, creando una hoja flexible pero resistente, capaz de no romperse al golpear una armadura. Los maestros romanos adoptaron la tecnología y la perfeccionaron. Cada gladius era preciso al milímetro. Una hoja de unos 55 centímetros de largo, la punta afilada por ambos lados, el equilibrio desplazado hacia la empuñadura para un control máximo. Esta espada no parecía intimidante, su fuerza residía en cómo funcionaba dentro del sistema. El legionario no golpeaba, apuñalaba. El golpe iba hacia adelante, al espacio abierto entre el escudo y el cuerpo del enemigo. Un segundo, y el corto empuje decidía el destino del combate. Polibio escribió que los romanos luchaban no con furia, sino con la fría precisión de un cirujano. Por eso los enemigos a menudo huían, sin haber comprendido de dónde venía la muerte. Pero para que la hoja se convirtiera en una extensión de la mano, era necesario forjar la propia mano. Los entrenamientos en los campamentos romanos, castra, eran una prueba de resistencia y voluntad. El soldado comenzaba el día con la formación y marchaba 20 kilómetros con todo el armamento, un escudo de 10 kilogramos, un casco, 1,5, una coraza, alrededor de 12, a la espalda, provisiones, herramientas de zapador, la lanza pilum y el propio gladius al lado derecho. ¿Por qué a la derecha? Para que la mano pegada al cuerpo pudiera desenvainar el arma instantáneamente bajo el escudo, sin exponerse. Cada movimiento perfeccionado, como el mecanismo de un reloj. Estas personas entrenaban con espadas de madera, más pesadas que las reales. Cada golpe se practicaba 1000 veces. Los romanos creían, si el cuerpo se acostumbraba al peso, el acero parecería ligero. Les enseñaban no a cortar, sino a apuñalar. Corto, rápido, casi sin impulso. Esto parecía sencillo, pero en realidad requería una coordinación perfecta en formación cerrada, donde cada paso y cada golpe dependía del compañero. Así, el romano aprendía no solo a luchar, aprendía a ser parte de un todo. La táctica de formación en la que la espada corta cobraba sentido se llamaba testudo, tortuga. Cuando el enemigo cubría la legión con una lluvia de flechas, los romanos levantaban los escudos sobre sus cabezas, creando un caparazón viviente. Bajo este caparazón avanzaban, paso a paso, hasta que la distancia se reducía a un solo golpe. Entonces los escudos se abrían, y los gladius, como garras de depredador, se clavaban en el adversario. Para el espectador moderno, esto se puede comparar con el juego coordinado de un equipo de fútbol. Cada uno conoce su lugar, cada paso está calculado, pero si uno se equivoca, toda la formación se desmorona. Por eso, en el ejército romano, el error era un crimen, y la disciplina una ley sagrada. Por romper la formación, la muerte. Por huir, la crucifixión. Los centuriones, veteranos de decenas de campañas, se aseguraban de que el recluta no solo sostuviera la espada, sino que comprendiera su ritmo. Uno de estos comandantes podía recorrer la línea y sin decir una palabra, por la mirada, entender quién estaba listo para morir y quién temblaba. El gladius ponía a prueba no solo la fuerza, sino también el espíritu.
Los arqueólogos encuentran maniquíes de entrenamiento de madera y arenas de práctica en los antiguos campamentos, las abolladuras en su superficie, huellas de entrenamientos interminables. Fue allí donde se forjó el legionario romano, transformando la hoja corta en un arma de guerra total. Cuando los guerreros salieron por primera vez a la batalla con el gladius renovado contra el ejército de Aníbal, el enemigo aún no sabía que había perdido. Pues ahora los romanos luchaban no solo con la espada, sino con un sistema. Sus hojas eran una extensión de la táctica, sus movimientos la encarnación de la disciplina, y cada golpe de esta espada corta acercaba no solo la victoria en una batalla, sino el nacimiento de la propia idea de imperio, un mundo donde el orden vence al caos. El sol veraniego se reflejaba en los cascos de bronce, cegando a los adversarios, mientras la línea romana avanzaba lenta pero implacablemente. No era un impulso, no era el caos de un ataque, era el avance de una máquina. En cada manípulo, 120 hombres dispuestos en formación de ajedrez, con la misma respiración, el mismo paso, la misma frialdad en los ojos. Cuando la Segunda Guerra Púnica alcanzó su apogeo, Roma comprendió. El destino del imperio no se decidía en los consejos de los senadores, sino en la longitud de la espada en la mano del legionario. La batalla de Canas, 2016 años antes de nuestra era. Un día que se convirtió en símbolo de derrota, pero también de un punto de inflexión. Aníbal rodeó un ejército de 80,000 hombres y las legiones romanas perecieron casi por completo. Parecía que todo estaba perdido. Pero fue precisamente después de Canas que el gladius se convirtió no solo en un arma, sino en un símbolo de renacimiento. Roma dejó de imitar a sus enemigos, empezó a aprender de las derrotas. Polibio escribió que solo después de terribles pérdidas, los romanos comprendieron que la hoja corta requiere sangre fría, no fuerza. Ahora, cada golpe, cada paso del legionario se perfeccionaba con una nueva precisión. El centurión, comandante de 100 hombres, se convirtió en la encarnación de este sistema. No solo comandaba, él iba primero. Su bastón, llamado vitis, no era un símbolo de poder, sino una herramienta. Con él golpeaba las espaldas de quienes se rezagaban y levantaba a los caídos. Fue él quien se aseguraba de que el gladius no se convirtiera en un juguete en manos del soldado. El secreto del gladius residía en que no luchaba por sí mismo. Antes de cada golpe iba la lanza pilum, pesada, con una punta de hierro delgada que se doblaba al impactar, impidiendo que el enemigo la usara contra los romanos. El pilum perforaba el escudo, y en el instante en que el adversario intentaba arrancarlo, el legionario ya estaba cerca. Un paso adelante, una puñalada bajo la costilla, corta, casi silenciosa, pero mortal. Esta técnica, descrita por Livio, se convirtió en un clásico de la táctica romana. La formación en la que se empleaba se llamaba triplex acies, triple línea. Al frente, los astati, jóvenes resistentes. Detrás de ellos, los príncipes, experimentados, fiables. Finalmente estaban los triari, veteranos, la última línea. Cuando las dos primeras líneas se agotaban, los triari se levantaban de rodillas y entraban en combate. Incluso su dicho pasó a la historia. La cosa llegó a los triari, lo que significa al último recurso. Estas tres líneas se movían como tres olas de un mismo mar. Las primeras rompían la formación enemiga, las segundas remataban, las terceras mantenían la victoria. El gladius fue creado precisamente para este ritmo, corto, rápido, manejable. Su hoja rara vez se rompía. Los arqueólogos encontraron ejemplares con rastros de decenas de afilados, pero el metal permanecía intacto. El acero hispano no fallaba. César escribiría más tarde en sus comentarios sobre la guerra de las Galias que el legionario romano asestaba el golpe donde el enemigo menos lo esperaba, bajo el escudo o en la garganta,
Precisamente en esto residía la genialidad del gladius. Funcionaba donde las armas largas perdían su ventaja. Comparad esto con un deporte moderno. El gladius como un golpe recto corto en boxeo, sin preparación, sin ostentación, solo la fuerza del instante. Esta arma no requería potencia bruta, sino concentración. Por eso, el gladius no es una espada para héroes solitarios, es una espada para quienes mantienen la formación. Pero la fuerza física es solo una parte de la ecuación. El legionario debía poseer una resistencia casi sobrehumana, 25 kilómetros de marcha al día, con una carga de hasta 30 kilogramos, dormir en el suelo, una ración, un puñado de trigo y un poco de vino. Construían caminos, puentes, campamentos y luego iban a la batalla. Esto no era un ejército, era una forma de existencia. En una de las losas de piedra halladas bajo Nimes está grabada la inscripción Gladius non dormit, la espada no duerme. Estas palabras, posiblemente, fueron el lema de la legión. Y esto no es una metáfora. El gladius siempre estaba a mano, incluso de noche, bajo la capa, junto al corazón. Polvo, sudor, estruendo de metal. En la batalla, el gladius sonaba como un acorde corto, un tintineo, un golpe, un grito, un paso atrás. Así Roma avanzaba, paso a paso, convirtiendo cada batalla en un entrenamiento para la siguiente. Cuando las legiones regresaron después de Canas, no quedaba en ellas ni miedo ni dudas. Iban hacia Aníbal para recuperar su honor, y cada legionario sabía, ahora su fuerza, no en el tamaño de la hoja, sino en lo profundamente que estaba dispuesto a clavarla en el caos para restaurar el orden. Año 119 antes de nuestra era. Sobre el norte de Italia se cernía una nueva amenaza. Los imbrios y los teutones, bárbaros gigantes con largas espadas y voces parecidas al rugido del trueno. Eran casi una cabeza más altos que los romanos y sus hojas una palma entera más largas que el gladius. Cuando estos gigantes del norte irrumpían en la formación, sus golpes rompían huesos y escudos. Pero fue entonces cuando nació un nuevo ejército, el ejército de Cayo Mario, y la espada corta demostró una vez más que lo que decide no es la longitud del acero, sino la precisión de su movimiento. La reforma mariana lo cambió todo. Ahora cada soldado era un profesional, no un campesino que tomaba las armas temporalmente. Su armamento se volvió uniforme, estandarizado, y el gladius obligatorio para cada uno. Ya no era un símbolo de la élite, ahora era un instrumento del pueblo en armadura. Cada espada tenía un nombre, una marca y una longitud de unos 52 centímetros. Roma se convirtió en un ejército de herreros y disciplina. Según Plutarco, los soldados de Mario dormían con la espada, comían con ella, morían con ella. El gladius se llevaba a la derecha, para que la mano bajo el escudo pudiera asestar un golpe en un instante. El soldado era entrenado para no levantar el brazo, sino para empujar la hoja hacia adelante, de forma corta y precisa. El golpe iba de abajo hacia arriba, bajo las costillas, bajo el escudo, en el abdomen. Silencio y fría geometría. Así mataba el romano. En la batalla de Vercelas, los gladius decidieron el desenlace de la guerra. Cuando los cimbrios irrumpieron, haciendo sonar sus largas hojas, los romanos los recibieron con un muro de escudos. Un paso corto hacia adelante, un empuje, una exhalación, un paso atrás. Su formación no se rompía. Los bárbaros blandían ampliamente, mientras los romanos apuñalaban de cerca. En el campo donde se encontraron 120.000 personas, el aire resonaba con gritos, pero los gladius hacían su trabajo en silencio. Plutarco escribió que después de la batalla, la tierra no era visible bajo los cuerpos, y las espadas de los legionarios estaban en sus vainas, pero la sangre aún escurría por sus empuñaduras.
El término que describía su formación de combate sonaba como un contraataque de tortuga, latestudo. Pero esta vez los romanos también utilizaron otra formación, la cuña, llamada cuneus. Era una flecha viviente que perforaba el centro del enemigo. Los gladius se movían sincrónicamente, como engranajes, y cada golpe abría el camino al siguiente. Para el hombre moderno es difícil imaginar cómo lucía este combate. No duelos caballerescos, no combates heroicos, simplemente ritmo. Decenas de miles de pasos, estocadas, respiraciones idénticas. Los romanos no se sentían personas, eran parte de una máquina. Incluso el olor de la guerra, una mezcla de sangre, polvo y metal, era parte de esta máquina. Los arqueólogos encontraron en el norte de Italia el lugar de una batalla, donde entre huesos de personas y caballos yacían decenas de hojas, en algunas abolladuras de hachas, en otras rastros de múltiples afilados. El acero de los gladius resistió, mientras la armadura de los bárbaros se desgarraba por la tensión. Después de la victoria en Vercelas, Roma se volvió inquebrantable. El legionario ahora no era solo un combatiente, sino un símbolo de un sistema donde cada engranaje trabaja para un objetivo común. Sus campamentos de entrenamiento, castra, aparecían en cada provincia, y con ellos se extendía el gladius, de Hispania a la Galia, de la Galia a Britania, de Britania a las provincias orientales. Cuando los guerreros cruzaron el Rin y entraron por primera vez en tierras germanas, el gladius se convirtió en un símbolo de orden, incrustado en el caos de los bosques del norte. Pero estos bosques respondieron. Donde el espacio se estrechaba entre los troncos, las espadas largas perdían sentido, y el corto gladius se convertía de nuevo en el rey del combate cuerpo a cuerpo. Tácito escribiría más tarde que los romanos luchaban como si las paredes se movieran por sí solas. Sin embargo, no todo era tan simple. Los historiadores difieren en sus valoraciones. Algunos creen que el gladius alcanzó la perfección precisamente en la época de Mario, otros que su apogeo coincidió con la época de Augusto. Pero una cosa es evidente, hacia finales del siglo I a.C., el gladius se convirtió no solo en un arma, se convirtió en un símbolo de poder. En bajorrelieves, en lápidas, en la mano de estatuas de legionarios, en todas partes la espada corta, ligeramente inclinada hacia adelante. Cuando Cayo Julio César condujo a sus legiones a través del Rubicón, detrás de él marchaban hombres cuyos gladius ya habían conquistado la Galia. Estas espadas no estaban adornadas con oro, pero sus estocadas decidían los destinos de los reyes. En el instante en que César pronunció «La suerte está echada», el mundo ya sabía. Tras él iba el hierro que no conocía la duda, y en cada mano, alzada hacia el sol, brillaba la misma hoja, corta, concisa, pero inquebrantable, como la propia idea de Roma. El polvo de la Galia se asentaba en los cascos de bronce, y el sol se reflejaba en las hojas como si la propia tierra resplandeciera con sangre. Año 51 antes de nuestra era, las legiones romanas bajo el mando de Cayo Julio César rodearon la fortaleza de Alesia. Dentro, Vercingetorix, caudillo de los galos, y 80.000 guerreros. Alrededor, los romanos, 25 legiones. Entre ellos, un anillo de muros, terraplenes y empalizadas, detrás de los cuales ocultaban las cortas hojas de los gladius. Fue aquí, entre las colinas y las hogueras humeantes, donde el gladius mostró su verdadero propósito, ser un arma para la victoria en condiciones de lo imposible. César escribió que sus legionarios no podían permitirse espadas largas. En la estrechez de los fosos y terraplenes no hay espacio para el balanceo. Allí actúa la mano, no el hombro. Y en estas palabras, la esencia del gladius. Fue creado no para el duelo caballeresco, sino para el combate donde el hombre y la tierra se fusionan. Un golpe en ángulo, un empuje, un paso atrás, todo en un ritmo métrico, como si la batalla fuera un trabajo, no un enfrentamiento. Para la época de las guerras de las Galias, el gladius había adoptado su forma definitiva, el gladius de tipo maguncia,
una hoja más ancha, una base engrosada, un peso de unos 900 gramos. Conservaba la agudeza hispana, pero se volvió más cómodo en el combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios de César lo usaban junto con el pesado escudo scutum, rectangular, curvado, con una altura casi hasta la barbilla. Cuando la legión se formaba en un frente denso, estos escudos formaban una pared y los gladius, púas debajo de ella. Polibio señalaba que ningún enemigo podía soportar tal formación más de unos pocos minutos. El romano permanece en silencio, como una piedra, pero cuando da un paso, la tierra tiembla. Galos, francos, germanos, todos estaban acostumbrados a amplios movimientos, golpeaban de arriba abajo, con la esperanza de partir al enemigo por la mitad. El romano golpeaba hacia adelante, bajo el escudo. Su golpe era casi invisible, corto, como una exhalación, pero decisivo. La batalla de Alesia duró 2 días. Los bárbaros asaltaron las fortificaciones romanas ola tras ola, y cada vez que parecía que la línea romana vacilaría, surgían de debajo de los muros los cortos pinchazos de los gladius. Un historiador escribiría más tarde: los romanos no luchaban, se movían como un organismo vivo, donde cada mano sabía dónde clavar el acero. Pero el gladius no era solo un arma de muerte, se convirtió en un instrumento de supervivencia. Con él, los legionarios cortaban ramas, cavaban la tierra, preparaban la comida. Era parte de la vida cotidiana, como una cuchara o un cuchillo de un soldado moderno. En los campamentos arqueológicos de la Galia se encuentran hojas con puntas desafiladas, claramente utilizadas para trabajar, no para combatir. Para el romano, el gladius era una extensión del cuerpo, incluso en tiempos de paz. Después de las guerras de las Galias, el gladius se convirtió en un símbolo del poder de Roma sobre los pueblos conquistados. Cada vez que las legiones entraban en una nueva ciudad, delante llevaban las águilas, símbolo de la legión, y junto a ellas brillaban las espadas cortas. Incluso cuando César entró triunfalmente en Roma después de la victoria, los gladius de los legionarios reflejaban las antorchas, como advirtiendo: el imperio no se sostendrá sobre el oro, sino sobre el hierro. Sin embargo, el propio César entendía la fuerza del gladius no solo en la habilidad para matar, sino también en la disciplina de quien lo empuña. Escribió: Roma vence no con las armas, sino con el orden. En estas palabras, la esencia de toda la maquinaria militar romana. El gladius no era simplemente una espada, era una medida del carácter. Cada soldado sabía, si él vacilaba, la formación se derrumbaría, y con ella toda Roma. Después del asesinato de César, los gladius volvieron a teñirse de sangre, esta vez en las guerras civiles. En Filipos, en Accio, en Mutina, los romanos mataron a romanos, y la espada corta, creada para conquistar el mundo, se volvió contra sus creadores. Pero incluso entonces seguía siendo la misma, directa, honesta, sin compromisos. Cuando Octaviano Augusto se convirtió en el primer emperador, no cambió el gladius, solo cambió el sentido de su aplicación. Ahora, esta espada protegía, no conquistaba. Se convirtió en un símbolo de la pax romana, la paz romana, sostenida no solo por las leyes, sino también por el recuerdo de quienes empuñaron este trozo de acero. Y sin embargo, en su filo todavía vivía la sombra de las batallas pasadas. Porque cada gladius guardaba la huella de la mano de aquel que una vez estuvo en el polvo bajo Alesia, y sabía: el mundo entero puede ser conquistado si en la mano hay una espada corta y una voluntad de hierro. Roma se convirtió en un imperio. Un mundo construido sobre la sangre ahora se sostenía sobre el miedo y el orden. Pero el gladius no desapareció. Yacía junto a la cadera de cada legionario que estaba en las fronteras lejanas, bajo las lluvias de Britania, en las arenas de Siria, en el Rin y el Danubio. Su forma se volvió un poco más simple, más corta, el gladius de tipo pompeyano. Menos ostentación, más funcionalidad.
Ya no era un arma de conquistador, sino una herramienta del mecanismo imperial, la espada de un guardián. Las primeras décadas del imperio transcurrieron bajo el signo de la paz. Sin embargo, fue precisamente en este período cuando el gladius adquirió un nuevo significado, ritual. Se convirtió en un símbolo del honor legionario. Al prestar juramento, los legionarios tocaban con la hoja el pecho, jurando defender a Roma y al emperador. Incluso en las lápidas de los caídos, el gladius se representaba no en combate, sino en reposo, enfundado, con la hoja hacia abajo, como señal de un deber cumplido. Los historiadores encuentran decenas de gladius en los campamentos del norte de Britania, junto al muro de Adriano. Son sorprendentemente uniformes, ni adornos preciosos ni diseños individuales. Todo es estándar, como la respiración de un ejército donde lo personal se disuelve en lo común. Pero precisamente en esto residía la fuerza de Roma, la disciplina anónima. Poco a poco, la espada corta comenzó a ceder su lugar a un nuevo tipo, la espata, más larga, más pesada, adaptada para la caballería. Permitía golpear desde la silla y alcanzar al enemigo a mayor distancia. Pero el gladius no desapareció de inmediato, aún por mucho tiempo permaneció en servicio, en guarniciones, en patrullas, en rituales. Se convirtió en un arquetipo, la forma ideal de arma de combate cuerpo a cuerpo. Cuando el imperio crujía bajo el asedio de godos y persas, las viejas hojas aún brillaban al sol. Sobrevivieron a sus dueños, a los emperadores e incluso a la propia Roma. Los arqueólogos los encuentran en las ruinas de Vindolanda, bajo las cenizas de Pompeya, en las arenas de Egipto. En todas partes la misma silueta, una hoja recta con punta romboidal, como si el metal mismo hubiera memorizado el orden. El gladius no murió en el campo de batalla, sino en silencio, junto con la época. Pero su espíritu no desapareció. Cada bayoneta corta, cada puñal de oficial, cada ceremonia militar lleva su sombra. En él, la esencia de Roma, frialdad, disciplina, pragmatismo, ni un centímetro de más. Y por eso, cuando hoy vemos una espada romana detrás del cristal de un museo, parece dormida. Pero basta con mirarla más tiempo, y se siente que en su interior, bajo el óxido de los siglos, sigue viva el acero, acostumbrado a la respiración del legionario y al ritmo de los pasos por el camino de piedra que lleva a la eternidad.